Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más de Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo, episodio número 8. En el episodio número 7 tuvimos la oportunidad de conversar de dos piedras sumamente importantes para vencer a nuestro Goliat, las cuales fueron creer y vencer y engánchate una estrella. En esta semana estaremos hablando de las dos últimas piedras para vencer a los Goliat de nuestras vidas. Hablaremos de la cuarta piedra, que es descubre el arma más poderosa que posees. ¿Con cuál arma soy más hábil? ¿La jabalina, la espada o la honda? Esta fue una de las preguntas que tuvo que haberse hecho David para poder ir a enfrentar a Goliat. Por supuesto, él sabía que donde tenía mayor habilidad era con la honda. Era como había sido preparado desde pequeño y con la que había podido vencer inclusive grandes animales a los que se había enfrentado para poder defender a su rebaño. Esto va con un consejo de que nosotros debemos visualizar o ver cuáles son los grandes dones y talentos que nuestro Dios nos ha dado y en los cuales podemos utilizar para vencer esos grandes desafíos que tenemos en nuestra vida, o para comenzar inclusive algún emprendimiento que deseamos desarrollar o cumplir para poder ser autosuficientes y poder lograr quizás que las ventanas de los cielos se abran en la abundancia para nuestras vidas. Y uno de los consejos que hemos recibido de personas que tienen o han tenido oportunidades de desarrollar negocios y de poner en práctica esto, de desarrollar sus almas más poderosas, es que podamos hacer una lista donde consideres que tenemos mayor habilidades. Y es un ejercicio que podemos estar haciendo quizás un momento de tranquilidad, un momento de paz, en el que nos podamos sentar, como decía Miguel Ángel Cornejo, en una piedra picuda, y podamos reflexionar por un momento en qué cosas considero yo que soy más hábil o que me gustaría más hacer. El ejercicio es sencillo, es simplemente sentarnos, tomar un cuaderno, tomar una hoja y enlistar en qué cosas considero yo que soy bueno y enumerarlas inclusive de mayor habilidad a menor habilidad. Sin embargo, que no se me pase ninguna en la que yo considero yo que soy bueno. Por ejemplo, si tenemos habilidad para la cocina, porque nos gusta cocinar y las cosas que hacemos aún sin ser expertos nos quedan bien y las personas con las que las compartimos les gusta, bueno, es una maravillosa entonces oportunidad para colocarla en la lista de primero. Ahora, sé que me gusta de pronto correr. Me gustaría correr algún maratón. Sin embargo, ahorita no tengo las condiciones físicas para hacerlo. Pero me gusta el deporte, me gusta hacer actividad física. Entonces, a lo mejor pueda estar en lo último de mi lista. Podría entonces trabajar en ella para colocarla de manera que vaya escalando posiciones en la lista que yo tengo. Entonces es importante que nosotros tomemos un tiempo para poder hacer este ejercicio, hacer esta pequeña lista y aquellas cosas en las que consideramos que somos los más hábiles, entonces las colocamos de primeras porque con ellas son las que comenzamos a trabajar para entender o querer desarrollar. Si nuestra meta es tener algún negocio en el futuro, nosotros podamos entonces trabajar en función de ello. Y recuerdo varias anécdotas que hay en función de esto, ¿no? Una presidenta de la Sociedad de Socorro, en una oportunidad, ella tuvo que quedar sin empleo, tenía muchos años sin trabajar, la situación de su familia estaba muy bien, su esposo la ayudaba y la mantenía, pero en medio quizás de una ruptura, de un divorcio, ella tuvo que salir al mercado laboral y comenzar a buscar empleo. Entonces, después de tantos años sin hacer quizás lo que en principio había hecho,
ella dijo, bueno, pero entonces ¿en qué soy buena? Casualmente encontró en el periódico una solicitud de empleo que hablaba sobre que necesitaban una persona que ayudara a organizar eventos de estos sociales como bodas, cumpleaños, en fin, baby showers y cualquiera de estas actividades que son socialmente bien vistas. Y ella dijo, bueno, yo a lo mejor podría ocupar ese cargo, porque entendió que ella por muchos años había sido presidenta de la organización de la Sociedad de Socorro del barrio donde asistía, y ella había organizado muchos eventos y todos le quedaban muy bien, y era bien diligente en cumplir con las asignaciones que se les daban y de asignar y ser supervisora de asignaciones, y entonces entendió que ella podía calificar en el mundo seglar para este tipo de empleo. Entonces nosotros tenemos que ver también, aun cuando consideremos que no somos profesionales en esas áreas, poderlas colocar como una opción, más si estamos en una situación en que estamos en búsqueda de empleo o de definir realmente qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Y es sorprendente, pero a veces no hay edad para esto, ¿no? A veces pensamos que son los jóvenes los únicos que tienen esta inquietud de conocer qué cosas les gustaría hacer o qué cosas consideran que son buenos. Y resulta que me he topado con muchos adultos que ya adultos todavía no saben qué hacer con su vida y en qué cosas son buenos. Recordaba la experiencia que tuvo el coronel Sanders de KFC con su receta, que después de los 40 años decidió que podía hacer que esa receta se pudiera comercializar, y comenzó ya mayorcito a presentar como negocio su receta de este tipo de pollo, ¿no? Y fíjense, ahora es la franquicia de Kentucky Fried Chicken. Entonces, no es tarde para comenzar, y lo que tenemos es que aprovechar el tiempo para hacerlo. Entre estas cosas que debemos hacer con esta lista, por supuesto ya hablamos de enumerarlas y poder entonces ir escalando, que a veces puede haber en nuestro corazón también que no tengamos, pusimos una de estos dones o estos talentos que vamos a desarrollar, lo pusimos de último, pero resulta que es lo que más pasión nos impulsa. Entonces, con lo que tengamos más pasión también podemos desarrollarla si nosotros practicamos y hacemos un hábito de práctica, porque recuerden que la práctica hace el maestro. Entonces, lo más lógico sería comenzar con esto que tenemos, donde tenemos mayor habilidad, pero también tenemos que combinarla o entender si es nuestra pasión o no es nuestra pasión. A veces por presiones inclusive del medio, de que tuvimos oportunidad de desarrollar o fue lo que se nos presentó, sobre todo a nivel de estudio. Hay muchos profesionales frustrados porque estudiaron carreras que no eran su pasión. Sin embargo, fue lo que se les presentó, había una oportunidad quizás de tomarla, y ello fue lo primero que hicieron. No todos han tenido la bendición de poder decidir, de asociar pasión con estudio. No todos han tenido esa oportunidad. Yo por lo menos me considero dichoso de haberlo logrado, porque pude estudiar una carrera que al principio no conocía, estaba muy joven, no sabía lo que quería. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de conocer lo que realmente hacía, se ha convertido en mi pasión de vida, y he podido estudiarla a nivel académico y también trabajar en esa área, lo cual me llena de mucha satisfacción, porque sé y vi otros compañeros que estudiaron carreras también que realmente no era su pasión. Y recuerdo un caso muy particular
de una gran persona que escuché que su gran pasión era ser veterinario y sin embargo terminó estudiando la contabilidad. Y aunque le gusta esa área, no era su pasión. Entonces, tampoco es tarde para comenzar a estudiar, por supuesto, lograr nuestras pasiones. Pues podemos trabajar en algo ahora que aunque nos capacitamos y nos formamos en un área específica, ahora podemos entonces aprovechar con el tiempo y dedicarnos a la pasión que queremos. La práctica hace el maestro. Sí tenemos que estar claros realmente en cuánto tiempo vamos a dedicarle para poder lograr esta meta de poder alcanzar que ahora quizás nuestra última cosa en la que le vemos habilidad para desarrollar llegue a ser la primera. Y Usain Bolt, el corredor, este medallista, él decía que era irónico, pero habían 4 horas de entrenamiento diarias para lograr 9.858 segundos en 100 metros planos. O sea, que hay que hacer mucho esfuerzo para poder alcanzar el poder llegar a ser maestros, y eso tenemos que estar conscientes de hacerlo. Escucha otra anécdota en un taller que participé en una oportunidad donde una persona hablaba de que él había sido el encargado de un teatro muy famoso en Venezuela llamado el Teresa Carreño, y allí se presentaban grandes espectáculos, y uno de ellos era un maestro en el instrumento del violonchelo, y este hombre era europeo y tenía muchos años, era considerado ya un maestro en el violonchelo, y él cada vez que se podía presentar, por lo menos en un teatro como este, él llegaba una semana antes, y todos los días, por 5 o 6 días, él practicaba 10 horas diarias antes del concierto. Y era sorprendente como un maestro todavía seguía practicando de esa manera, 10 horas diarias, 5 días antes del evento. Y en una oportunidad dice que este maestro regresó muchos años después, unos 20 años después, al mismo escenario, y él tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta. Y entonces, cuando lo recibió, le dijo: maestro, nuevamente tengo que apartar el salón para usted, para su práctica de 10 horas diarias antes del evento. Y el maestro le contestó: sí, claro, por supuesto, voy a necesitar el salón y practicar 10 horas diarias, porque ya estoy comenzando a dominar el instrumento. Esto fue, por supuesto, una anécdota algo cómica, pero fue una realidad, porque después él notó que el maestro seguía practicando 10 horas diarias como hace 20 años atrás lo había hecho. Entonces, debemos estar claros de que si queremos ser maestros, tenemos que trabajar en función de ese tiempo para hacernos realmente maestros en lo que queremos lograr. Otro de los consejos que se nos da es que mientras no logremos tener la capacidad para enfrentar a ese Goliat, entonces lo evitemos. Si David no hubiese estado preparado para poder vencer a Goliat, les aseguro que no lo hubiese enfrentado. Entonces, reflexión, tenemos que prepararnos bien, sobre todo a nivel de negocio. A nivel de negocio, yo he visto que a veces queremos pensar en que ya estamos listos para poder alcanzar cualquier meta, cualquier logro, y no entendemos que que nuestras condiciones todavía no están dadas. Por lo menos recordaba una vez de un taller que estaba participando de gente que quería emprender, y ellos pensaban que bueno, ya yo estoy haciendo unas buenas tortas,
Entonces, lamentablemente, no mido a veces cuál es mi capacidad de respuesta, ¿no? Entonces quiero comenzar a promoverme en medios masivos y resulta que no tengo capacidad todavía instalada como para dar respuesta a ese mercado masivo que me puede comenzar a solicitar. Entonces tengo que tener claridad en qué cosas he logrado y en qué cosas debo lograr todavía para poder enfrentar a ese Goliat que voy a enfrentar. La quinta piedra y última piedra se habla de ser flexibles, ágiles para perdurar en el tiempo. La intención es que no sea una carrera de velocidad así como la que hacía Usain Bolt, pero sí tenemos que mentalizarnos a que debe ser un maratón. Entonces la flexibilidad y agilidad de David lo ayudaron a enfrentarse constantemente a animales feroces y a vencer a Goliat. Los cambios son los únicos constantes que tenemos en nuestra vida, por lo tanto debemos evitar la resistencia a ellos, debido a que es una pérdida de tiempo el luchar contra los cambios. En lo particular me fascinan los cambios, me fascina el hecho de poder hacer cosas nuevas. De hecho, no me gusta tener la casa organizada de la manera fija, pues. Mi esposa Celeste sabe que cuando cada semana yo tengo que estar moviendo las cosas porque me gusta ver que las cosas cambiaron, por lo menos en mi entorno. Y en nuestra vida es así, el día a día son los cambios y tenemos que adaptarnos a ellos. Tenemos que tener la mejor actitud, la mejor disposición para lograr el adaptarnos al cambio. Y es un buen libro que les recomiendo, muy viejito ya, muy conocido también, ¿Quién se ha llevado mi queso?, que nos ayuda a entender y a ponernos en los personajes del libro, en saber quiénes somos. ¿Somos los ratoncitos que nos movemos o somos las personitas que se quejan porque el queso se lo han movido de una estación a otra? Entonces, adaptarnos a los cambios es sumamente importante y debemos entenderlo en nuestra vida. Ante los Goliat, la confrontación directa no debe estar en nuestros planes. Había una persona que una vez me dio un taller de formación donde te preguntaba que si tú tuvieras que tener un choque de frente con otro vehículo, ¿qué vehículo escogerías para hacer este choque? Entonces tú le podías contestar y cada vez que le contestabas, por lo menos le decía, bueno, yo quiero ir en un camión blindado. Si escogías esa opción, él te decía, ¿y si vas a chocar contra un tanque de guerra? Entonces al final entendías de que no había un carro que fuera tan poderoso y tan equipado como para un choque de frente. Entonces hay que evitar las confrontaciones, hay que ser flexibles a la hora de entender cualquier situación que se nos presente y tenemos que estar preparados para evitar ese tipo de conflictos. Si somos integrantes de una organización, debemos desarrollar nuestra visión sistémica. A veces no entendemos que nosotros formamos parte de un sistema. Esta es la visión sistémica. Yo formo parte de un sistema y estoy interrelacionado con otros partes de ese sistema. O sea, el sistema no soy yo soy parte de ese sistema. Entonces, cuando mi actitud es decadente, cuando mi actitud es negativa, cuando yo soy una piedra de tropiezo para la organización, tengo que entender de que eso va a afectar a la organización, y afectar a la organización me afecta a mí también. Entonces muchas veces pensamos dentro de las organizaciones el que, bueno, ellos tienen que hacer su trabajo, yo tengo que hacer el mío, sí. Pero si mi trabajo depende de ellos, de también los resultados, siempre estaba en el área de mercadeo y ventas, y
A veces nos dicen en esas organizaciones, bueno, lo más importante es venta, sí, pero si administración no cumple con sus pasos, si la logística, si el despacho no es efectivo, mi venta se puede perder. Entonces tengo que entender de que yo soy parte de un sistema y como parte de ese sistema mi actitud tiene que ser la mejor. Y para eso no puedo perder de vista que la humildad en nuestras vidas como un elemento sumamente importante. De hecho, se ha comenzado a buscar los mejores líderes para que evaluarles si realmente tienen esta cualidad de humildad. La humildad inclusive va muy conectada con ser vulnerable. Como líderes en ocasiones pensamos que no podemos ser vulnerables. O sea, la gente no puede ver que yo tengo debilidades o que yo tengo oportunidades de mejora en algún área. Eso es completamente absurdo. Es difícil aplicarlo en nuestra sociedad, en nuestro ambiente laboral, sí, es a veces muy difícil porque siempre se nos ha enseñado de que el líder no puede tener debilidad. Sin embargo, es una cualidad que se está pidiendo en los líderes actuales, que sean humildes, que reconozcan sus errores. Al reconocer los errores en un equipo, el que no tenga la visión clara va a criticar y va a atacarnos. Pero cuando nosotros somos humildes y reconocemos en qué área tenemos oportunidades, los seguidores o nuestros colaboradores entienden de que nosotros no tenemos un margen también, un margen de error, y que vamos a aceptar también un margen de error en ello. Entonces esto nos hace más humanos, nos hace muy accesible. Yo vengo de organizaciones donde esto no era permitido y el líder era la persona que nunca cometía errores. De hecho, cuando contaba experiencias de cuando había vivido experiencias como la que yo tenía de mi cargo de supervisor, ya él era ahora gerente, él nunca reconocía que había tenido errores como los que yo había podido tener como supervisor. Entonces, con una oportunidad, tuve un compañero de trabajo muy sincero que le dijo a su jefe: caramba, yo he notado que eras perfecto, que nunca tuviste errores cuando tuviste la oportunidad de tener un cargo similar al nuestro. Entonces esto hace que se vean como unos dioses, y por supuesto cuando cometen un error es catastrófico y hay mucha más crítica cuando ellos cometen errores, porque se hacen ver más vulnerables que si hubiesen reconocido que realmente tienen falencias, como todos nosotros, como seres normales e imperfectos que somos. También debemos ser constantes y tenaces en el logro de las metas. Esto sí es sumamente también importante en nuestra vida, que podamos ser constantes en fijarnos una meta y buscar la manera de por lo menos alcanzarla. Esto nos da es un magnífico hábito que podemos desarrollar. Por supuesto, siempre yo parto desde el nivel de liderazgo, en que este tipo de cosas debemos tenerlas o exigir, demandarlas en nosotros. Si somos personas que somos puntuales, recordemos que es la puntualidad. En mi caso podemos tener conceptos diferentes de la puntualidad, pero si hay un miembro del equipo, de la persona que está de la familia, que no es tan riguroso con la puntualidad como yo tengo que aprender a ser flexible y ágil para adaptarme a ese quizás condición no positiva de la persona que me rodea. Entonces cuidado, porque podemos ser constantes y tenaces siempre que lo demandemos para nosotros. Se ha pedido también que en este caso de la agilidad y la flexibilidad, hay inclusive ahora una metodología que se está implementando que se llama Agile. De hecho, tuve un taller recientemente de esto, porque es uno de las
habilidades poderosas, el skill power que podamos desarrollar y de las cosas que actualmente se están utilizando, que es hacer que nuestra organización sea lo más ágil posible. Y al ser ágil hablamos de que se pueda adaptar rápidamente a los cambios del entorno, tanto del externo como los cambios internos. Entonces, bueno, cuando recordaba de esto de ser ágiles, el Agile Communication es una de las maneras, de las metodologías que se están utilizando e implementando actualmente. Entonces, también se nos invita a que podamos nosotros cuidar nuestro cuerpo y también trabajar en función de tener una mejor condición de salud, una mejor condición física para ser flexibles y ágiles, tal como David lo fue para vencer a Goliat. Queridos amigos y amigas, agradecido por tener la oportunidad de cerrar este tercer episodio en cuanto a por qué David venció a Goliat y haber compartido estas 5 piedras que los van a ayudar de seguro a vencer los grandes desafíos de nuestras vidas, a los grandes Goliat que se nos presenten. Y deseo realmente de todo corazón que haya sido para su provecho e instrucción y que puedan sobre todo poner en práctica. Se les quiere y nos escuchamos en el próximo episodio. Habló para ustedes David Villalobos Monzán, David Jan.